El día de hoy quiero exponerles, quiero hablarles acerca sobre Jueces, el libro de Jueces. Y no solamente sobre el libro de Jueces, sino un personaje muy importante, creo yo, que muchos conocemos o hemos escuchado y es Gedeón, Gedeón el juez. ¿Qué hemos escuchado nosotros de Gedeón? Pues nosotros sabemos que, o hemos escuchado por diversas predicaciones, que Gedeón fue ese héroe de Israel que lo salvó de la mano de los madianitas. Ese héroe que probó a Dios y salió victorioso, descubrió cuál era la voluntad de Dios. El problema con esta perspectiva de Gedeón es que solamente cuenta una pequeña parte de su historia y no la completa historia de Gedeón. ¿Quién era realmente Gedeón? ¿Quién era este hombre y por qué pensaba de la manera como pensaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué estaba pasando en su vida? Vamos a verlo, y para poder ver esas cosas necesitamos hacer una pequeña introducción al libro de Jueces. ¿Qué es el libro de Jueces? Bueno, el libro de Jueces está en la Biblia. Ustedes pueden ahí mirar en su Biblia, pueden buscar, está Josué, Jueces, Ruth, está entre Josué y Ruth, pueden buscarlo. Es un libro histórico y este libro nos cuenta la realidad de Israel. Israel, como ustedes pueden ver o han leído, acaba de atravesar un éxodo. Estábamos con el pueblo Israel estaba esclavo en Egipto. Dios decide levantar a un hombre, a Moisés, para sacarlos de Egipto. Los saca de Egipto, pasan en el desierto 40 años, tienen una promesa, una tierra prometida. El pueblo Israel, o la historia que nos cuenta de Jueces del pueblo Israel, es que ellos ya entraron a esa tierra prometida. Ellos ya están en la tierra prometida y vemos cómo Jueces nos muestra esa perspectiva de qué hace Israel en la tierra prometida. La expectativa de Dios o el plan de Dios era que ellos entraran a la tierra prometida y cumplieran con los mandamientos que les había dado en el desierto, que fueran fieles a Dios, que fueran un ejemplo para todas las naciones de cómo era o debía ser el pueblo de Dios. Esa era la expectativa, esa era la misión de Israel. Pero Jueces, lamentablemente, nos dice que Israel falló totalmente. El pueblo de Israel no fue ese ejemplo para las demás naciones. El pueblo de Israel falló en su cometido. ¿Y cómo lo vemos? Pues es que si ustedes han leído, han visto o han percibido un ciclo que se vive en el libro de Jueces. Entonces, está el pueblo de Israel, se olvidan de Dios, llega un vecino de ellos, o digamos los filisteos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Los madianitas, y llegan y los oprimen, los esclavizan. Entonces el pueblo de Israel, esclavo y oprimido, decide otra vez y dice: ay, ¿verdad que nosotros creíamos en Dios? Nosotros teníamos a un Dios que nos sacó de Egipto. Bueno, entonces volvamos a ese Dios, roguémosle que nos ayude y que nos salve. Solamente Él puede. Listo, entonces Dios contesta, levanta un hombre, una mujer que se le llama juez, y este juez es utilizado por Dios para salvar al pueblo. ¿Qué pasa? De que otra vez el pueblo se olvida de Dios, vuelve y son oprimidos, vuelve y se acuerda de Dios, vuelve Dios y levanta un juez, y así sucesivamente. Esa es la historia de Jueces. Si ustedes ven o lo leen, si no lo han leído, léanlo y van a ver eso mismo. El pueblo de Dios recuerda quién es Dios, se levanta un juez, ellos viven, digamos, unos años bien con ese juez, el juez muere o desaparece y otra vez vuelve el ciclo. Son oprimidos, se arrepienten y así sucesivamente. Entonces, este es un poco el contexto de Jueces. Este es un poco del contexto de Gedeón. Y hay algo muy interesante en este libro de Jueces, y es que nosotros lo podemos resumir en un simple versículo. Y si tienen ahí, pueden anotar Jueces 16:6. En este versículo podemos ver, o sea, todo lo que yo les acabo de decir en un solo versículo, el resumen perfecto. Y dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía lo que se le diera la gana. O sea, en Israel no había control, no había nadie, una dirección clara. Hacían simplemente lo que quisieran. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco a escuchar acerca de Gedeón. Como les dije, entonces en el libro de Jueces encontramos este ciclo de siempre de opresión. En este caso, Israel está viviendo opresión
por medio del pueblo de los madianitas. Los madianitas entonces estaban sometiendo, en Jueces 6, si están ahí con la Biblia pueden seguir esta historia desde Jueces 6. Listo, entonces lo que nos cuenta Jueces 6 es que el pueblo de Israel está oprimido, esclavizado por los madianitas. Los madianitas era un pueblo vecino y pues ellos, y como Israel no cumplió su cometido, porque ellos tenían que llegar a la tierra prometida y liberar a la tierra de esos pueblos que Dios les manda a destruir, o sea, les dice como échenlos y ustedes quédense con la tierra. Israel no lo cumple. Entonces este pueblo, viendo eso, que Israel no cumplió, pues listo, dice, no, pues aprovechémonos de ellos. Entonces los esclavizan, los maltratan, y dice ahí, en los primeros versículos, que fue tan grande la opresión o tan grande la esclavitud, que ellos, los israelitas, habían construido escondites en las montañas, en los árboles. Ellos se escondían, le tenían miedo, tenían pavor. Y en eso se acuerdan y dicen, ay, verdad que nosotros tenemos un Dios, verdad que nosotros tenemos una promesa, o sea, verdad que nosotros somos el pueblo de Dios, verdad que Él nos puede liberar. Listo, entonces ellos oran y ruegan y dicen, Señor, ¿dónde estás? Por favor, ayúdanos, libéranos. Así como cuando somos nosotros, cuando nos vemos en aprietos, ahí sí es que buscamos a Dios, ahí sí es que oramos. Más de uno como, sí. Bueno, ¿qué pasa? Pues de que Dios, en medio, Él escucha el clamor de su pueblo y no lo ignora. No es como, no, pues que sigan sufriendo ahí, verán. No. Dios decide levantar a un hombre llamado Gedeón. Y vamos a ver quién era Gedeón. Vamos a ver desde el versículo 12. Jueces 6:12. Vamos a empezar a leer. Jueces 6:12, no sé si lo tienen ahí. Bueno, dice así. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, o sea, Dios quiere responder al pueblo de Israel y envía un ángel y lo envía a Gedeón. Gedeón en ese momento, ustedes leen, y él estaba trabajando ahí, yo me lo imagino renegando, como, qué pereza, siempre esclavos, siempre oprimidos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios se le aparece por medio de un ángel y el ángel le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y entonces nosotros, o sea, imagínense esa escena que aparezca un ángel así, wow, ustedes están trabajando y que se les aparezca un ángel, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Ustedes cómo responderían? Pues Gedeón respondió, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían que el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de nuestros enemigos. Entonces quedamos como, Gedeón tiene un buen punto. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Y por qué se aparece ahorita? ¿Qué es eso? Entonces el Señor lo encaró y le dice, ve con fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Entonces como que el Señor dice, este no sabe de qué está hablando. Vaya, usted lo elijo a usted para que salve al pueblo de Israel. Listo, hay opresión, listo, yo lo voy a enviar a usted. Y otra vez dice Gedeón, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de las tribus de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Acá como que, no, sí, es que Gedeón, imagínenselo, pobrecito. Y dice luego el Señor, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, acá responde Gedeón, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú el que habla conmigo. Respondió Gedeón, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Entonces el Señor le dice, listo Gedeón, voy a esperar hasta que usted vuelva. Entonces ahí lo que pasa es que Gedeón le dice, bueno, me aparece un ángel, dice que yo voy a salvar a Israel. ¿Será que este sí es el Señor? Yo me imagino, claro, pues una duda que uno dice, sí, tiene sentido. Porque qué tal le aparezca a uno y luego uno termine muerto o lo terminen matando por sapo. No. Entonces vamos a ver si este sí es el Señor. Entonces yo voy a hacer como tengo que hacer. Yo tengo que ir, voy a sacar mi ofrenda, voy a ver si realmente este es el Dios el cual mis padres siempre me han hablado, y vamos a ver si tiene razón. Entonces Dios le dice, listo, voy a esperarte, Gedeón. Entonces Gedeón fue a preparar un cabrito, además con la medida de harina hizo panes sin levadura. Esto es versículo 19, ¿así?
Luego puso la carne en la canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, como la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces el versículo 22 dice: cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dice: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. O sea, imagínense la escena. Yo me imagino Gedeón, ustedes han visto el emoji de la cara de payaso, así quedó con esa carita de payaso. Él ahí como, o sea, estuve hablando con el ángel del Señor, me dice que yo voy a salvar al pueblo de Israel y yo no le estaba creyendo. Qué boleta, qué pena. Y nosotros podríamos decir: no, pero pues ya aquí empieza la historia y acá empieza la acción de esta película, y Gedeón, empoderado, ya creyendo en Dios, va a seguir adelante y va a decir: sí, yo creo en el Señor, Él me ha empoderado para ir a salvar a Israel. Pues no, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, versículo 24. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste de la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la encima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece al segundo toro como un holocausto. Entonces, lo que pasa aquí es que listo, ya, Gedeón, listo, empoderado, dice: sí, Señor, tú me has enviado, tú me has escogido, listo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice: listo, usted ahora lo que tiene que hacer es quitar esos ídolos que hay en su casa. El ídolo que había en su casa era Baal. Acuérdense que el pueblo de Israel había olvidado quién era Dios, lo había dejado de un lado. Entonces Dios primero le dice: no, primero tiene que quitar esos ídolos y ahí sí vamos a empezar a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros podríamos decir: ya listo, Gedeón ya sabe qué tiene que hacer, ya confía en Dios, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero el versículo 27 nos dice: listo, Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo en la noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Entonces, este hombre que ya había recibido el llamado de Dios, que había creído en Dios, tenía miedo. Tenía miedo de lo que dirán: ay, no, es que, Señor, usted me está pidiendo que yo quite el ídolo de mi casa y no, eso es mi familia, la gente de la ciudad me van a matar. O sea, no, hagámoslo en la noche. Estoy obedeciéndolo, pero con precaución, por si las moscas. De pronto sí, de pronto no, uno no sabe. Entonces, podemos preguntarnos aquí: tal vez Gedeón aún dudaba de ese Dios que lo había llamado. Aún no tenía la convicción de que Dios lo iba a utilizar a él para salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Sigamos leyendo qué ocurre con Gedeón. Cuando los hombres de la ciudad, versículo 28, cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste de la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido, el altar que Gedeón le hizo a Dios. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acera que estaba junto a él. Pero Joás, padre de Gedeón, le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo va a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso, aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él. Aquí entonces vemos cómo este acto que hizo Gedeón, un poco valiente en la noche, pero valiente, él destruye ese altar, el cual significaba
el Dios para Israel en ese momento. Lo destruye, el pueblo se enoja, como así, ¿qué le pasa? ¿Qué descarado? ¿Cómo va a destruir en la noche nuestro altar? ¿Cómo se le ocurre? Nuestro Dios está... Y entonces el padre de Gedeón, más valiente que Gedeón creo, porque Gedeón no responde, no dice nada, le dice, pero es que ¿acaso ese Dios no se puede defender? O sea, si es un Dios real, ¿por qué él mismo no defendió su altar? No, la lógica que le pone ahí. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 34. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlos. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que siguieran y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se unieron. Entonces Gedeón, después de ese tiempo de haber destruido ese altar, él decide, listo, aquí es el momento, aquí es la hora, entonces vamos a llamar a todo el pueblo de Israel. Entonces toca una trompeta para que todo el de Israel se reúna para poder ir a atacar y cumplir esa misión que Dios le había puesto, que era liberarse de la opresión de los madianitas. Entonces acá decimos, no, ya, esto se aprende, esto en las escenas de las películas, imagínense ya, esto, aquí es el momento de la acción, aquí va a ser la guerra, aquí va a ser la pelea. Gedeón ya conoce su llamado, ya sabe para quién es el Dios en el que ha creído, y va a empezar la guerra. Pues no, todavía no, porque ocurre que Gedeón aún tenía sus dudas, aún tenía miedo. Versículo 36. Gedeón le dice a Dios, si vas a salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por medio de mí, como prometiste. Entonces le había dicho ya Dios por medio del ángel a Gedeón como 3 veces, tú vas a salvar a mi pueblo, tú, y Gedeón todavía no, como que no se las cree, y dice, bueno, no, si usted, entonces él llega y pone un vellón ahí de lana, como una, imagínense como, no sé, una cobija así, y dice, bueno, si esto amanece al otro día mojado y alrededor seco, yo sé que usted va a salvar a Israel por medio de mí. ¿Y saben qué pasa? Pues Dios dice, está bien Gedeón, y le sigue el juego a Gedeón, lo cumple. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 38. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer una petición más. Y uno como, ay Gedeón, ya, por favor, empiece la acción, empiece la película. Permíteme hacerte una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto con el rocío. Entonces nosotros otra vez, ay Gedeón, por favor, no, ya. O sea, ya el Señor le dijo ya por medio de un ángel, le mostró por medio del sacrificio que él hizo, que él lo iba a utilizar. Se dio ante la primera prueba y dijo, listo, ahí está el vellón, ahí sacó el agua, sacó un vasito, miren, así como y sacó un vaso de agua, y aún no se las creía. Entonces aquí otra vez el Señor, listo, está bien. Versículo 40. Y así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Y podemos ver que a pesar de la duda de Gedeón, a pesar del miedo de Gedeón, pues Dios sigue queriendo utilizarlo a él. Dios no se queda como, no, qué fastidio Gedeón, bueno, yo voy a conseguir a otro, busquemos a otra persona porque es que Gedeón está muy lento. No, pues Dios lo había escogido a él, lo quería usar con él, a pesar de que era un miedoso, a pesar de que era un gallina, podríamos decirlo, a pesar de que no conocía realmente al Dios que lo estaba llamando. Y me parece gracioso cómo es que el Dios que ha creado todo, el Dios soberano, el Dios grande, el Dios fuerte en el que creemos nosotros, se pone a jugar con Gedeón. Increíble, ¿no? Pues, o sea, ustedes imagínense, ustedes decirle, bueno Dios, yo quiero que esto mañana amanezca mojado y lo demás seco. Y sí, así voy a cumplir tu voluntad. O bueno, no Señor, ahora al revés. Pero Dios en medio de eso no decide como, este Gedeón, no, echémoslo, no sirve. Él tiene misericordia de Gedeón y lo quiere utilizar, sin importar las pruebas que Gedeón le pone. Vamos a seguir.
Ahora en el capítulo 7 de Jueces, versículo 1, Jerubbaal, acuérdense que fue el nombre que le pusieron a Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de More. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que con su propia fortaleza se ha liberado. Anúnciale ahora al pueblo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a dar un poquito. Nosotros, listo, Dios cumplió con lo que Gedeón le estaba pidiendo. Muy bien, ya ahora sí podemos nosotros decir: listo, Gedeón, por fin ya vas a poder ir a pelear y luchar. Entonces Gedeón busca a la gente. Gedeón ya había buscado gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver una de las dudas también de Gedeón. Incluso ya teniendo las pruebas de que el Señor sí lo va a utilizar, sigue dudando. ¿Por qué? Porque buscó a mucha gente. Dios ya le había dicho que lo iba a librar. Iba a utilizar solamente a un hombre para poder liberar a todo el pueblo. Pero él busca mucha gente. Y Dios esta vez dice: no, pero esta vez no. No, ya no más. No va a seguir jugando con Gedeón. Esta vez se la voy a voltear. Y le voy a decir entonces que le diga a todo el pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva y se retire del monte de Galaad. Entonces yo me imagínense ahorita a Gedeón con medio de todo el pueblo: bueno, pueblo, el que tenga miedo, que se vaya. Él pensando que nadie se iba a ir. Y se le va un montón de gente. Y él como: ay, no. Y se le va, y se le está yendo la gente. Y se le va, y se le va, y se le va. Y dice que se devolvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Y él dice: bueno, 10,000, está bien, vamos, con esto vamos a derrotar a Madián. Y otra vez el Señor le dice a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Haz bajar al agua, a las personas al agua, y allí yo los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Entonces Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Y allí el Señor le dijo: a los que laman el agua, a los que laman la lengua el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen para beber. Entonces, aquí imaginémonos la escena. Listo, Gedeón, bueno, otra prueba del Señor ahora. Entonces, bueno, gente, necesitamos que vayamos al río y tomen agua, aliméntense, beban, nútranse, hidrátense. Entonces Dios le dice: la persona que se incline y lama, saque la lengua así y empiece a lamer, esos son los que vamos a utilizar. Los demás, así todos, digamos los principescos que se arrodillen y tomen el agua, a esos no, esos mándelos a la casa. Y Gedeón diciendo como: ay, no. Cuando yo me imagino la cara de él viendo a esa gente lamiendo el agua y diga: ay, no, ¿estos por qué? Ay, no. Y el miedo, ay, no. ¿Cómo así, Señor? Y listo. Entonces, ¿saben cuántos hombres quedaron? Versículo 6. 300 hombres lamieron el agua llevándolo de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron a beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Qué susto. O sea, yo me imagino la cara de Gedeón como: ay, no. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Ay, no. ¿Cómo así? Señor, ¿y por qué 300? O sea, yo me imagino, si estaba en constante miedo, ahorita, digamos, de 32,000 personas que tenía, pasar a 10,000, y luego ya no a 10,000, sino a 300 personas para liberar a un pueblo, de un pueblo que ya los tenía oprimidos desde hace rato, ¿en qué cabeza cabe? O sea, el Señor está loco. ¿Qué le pasa? Y me va a usar a mí, o sea, a Gedeón, un gallina, un miedoso, el de la casa más débil. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Versículo 8 de capítulo 7. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que te digan. El Señor sabía que Gedeón tenía miedo.
El Señor sabía que Gedeón aún tenía dudas, pero le dice, bueno, Gedeón, listo, ven. Hágame caso, mire, baje, mire alrededor, respire. Antes de darle yo la victoria, vamos a bajar, va usted a escuchar qué es lo que están diciendo allá abajo en el campamento. Entonces dice, siguiendo el versículo 11, dice, así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas a las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los pueblos de oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. O sea, si Dios me quería ayudar a quitar el miedo, pues antes me lo dio más grande, porque me está diciendo que vaya y que Él me va a dar como la victoria y todo eso, y luego me muestra un montón de gente. Esta es la gente que usted se va a enfrentar, Gedeón. ¿Está listo? Y pues no. Dice así, sus camellos eran inagotables como la arena a la orilla del mar. O sea, yo diciendo de Gedeón ya estaría temblando, ya hubiera salido corriendo. Versículo 13, Gedeón llega precisamente en el momento en que un hombre le contaba un sueño a su amigo. Acordémonos que, listo, el Señor le dice, bueno, mire el panorama, revise y baje al campamento a ver qué están diciendo. Y acá un hombre, él escucha ahí, digamos, la reunión que siempre se hace en las películas, como tipo antes de la guerra, están hablando, riendo. Y dice una persona que tuvo un sueño en que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto significa otra cosa que la espada esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y todo el campamento. Aquí entonces el sueño que él escucha es súper extraño. Listo, están hablando de un sueño, que un pan de cebada y que va girando y tumba una carpa. ¿Eso qué significa? Y pues llega otra persona y le dice, pues eso significa que Dios sí cumplirá su promesa y le entregará la victoria a Gedeón. Por medio de Gedeón nosotros seremos victoriosos. El pueblo de Israel saldrá libre de la opresión de los madianitas. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Aquí por fin llega nuestro momento más esperado, nuestro momento de acción, nuestro momento de lucha, nuestro momento en el que Gedeón, listo, entendió realmente que Dios lo iba a utilizar, creyó que Dios lo iba a utilizar y listo, sale adelante, vamos a pelear, vamos a luchar porque Dios nos ha dado la victoria. Por fin el momento en el que nosotros queremos, en el momento en que el protagonista entiende cuál es su misión, entiende cuál es su objetivo y entiende que tal vez solo no podía, de que realmente no era él, sino era Dios por medio de él. Y el resto de la historia pues ya ustedes la podrán seguir leyendo, no se las voy a contar, pero solo les voy a decir que Dios no falla, Dios no se equivocó con Gedeón. Y bueno, ahí sigan leyéndola, ustedes verán si la quieren leer, si quieren seguir aprendiendo. Y hay 3 cosas que quiero contarles o quiero hablar para terminar. 3 cosas de las cuales me enseña a mí este relato. Y es, 1, la paciencia y la fidelidad de Dios. O sea, Gedeón no era un hombre perfecto, no era un guerrero, no era el mejor hombre que uno diría, no, es que este es el hombre que nos va a liberar, este es el hombre que Dios va a utilizar. Él no era ese hombre. Y este hombre con sus incontables fallas, Dios le tiene paciencia, le tiene misericordia. Dios, ¿cuántas veces a nosotros no nos tiene esa misma misericordia, esa misma paciencia? Nuestras equivocaciones, nuestros errores, a veces cuando nos las damos de listos con Dios, ¿cuántas veces el Señor no ha podido desecharnos a nosotros, pero no lo ha hecho? Nos sigue teniendo aquí en este momento, nos sigue queriendo usar a nosotros. ¿Cuántas veces Dios no ha permanecido fiel y nosotros hemos estado alejados, así como el pueblo de Israel? Pero cuando lo buscamos, Dios vuelve y nos salva, nos libera. ¿Cuántas veces Dios no ha sido paciente con nosotros? Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos sido malos con Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tercos con Él? No le creemos. Pero Dios es diferente. Él sí nos tiene paciencia. Él es fiel a nosotros. Otra cosa que
aprendo yo este pasaje y de verdad me confronta mucho, es que me molesta, me choca Gedeón. Me molesta, no me gusta Gedeón porque se parece a mí. Porque Gedeón es un miedoso y yo soy un miedoso. Gedeón nos muestra la historia de ese hombre que realmente no era valiente, no creía ni en su familia. O sea, él decía, es que mi familia es la más débil y usted me escoge a mí para poder liberar a un pueblo, para ir a la guerra. Está loco. Yo no soy. ¿Y cuántas veces Dios a nosotros también nos habla y nosotros le respondemos con temor? Ay, no, Señor, yo no. No, manda otro. Manda otro porque yo no tengo las capacidades, yo no tengo la voluntad, yo no vengo de la mejor familia, no vengo de una familia de preparados. Pero el Señor lo escoge a Gedeón y también los escoge a ustedes. A pesar del miedo, a pesar de que ustedes realmente no saben cómo, Dios los escoge. Y ese es el tercer punto del que quiero utilizar, es de que quiero enfatizar en lo que aprendo. Y es que Dios utiliza a quien Él quiere. Dios, independientemente de la persona, Él los utiliza. Y Él decide utilizarlo. O sea, uno no entiende las decisiones del Señor. Gedeón podría estar pensando, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Qué es esto? Y por eso constantemente le probaba a Dios, porque él no creía en él, pero Dios sí creía en él. Y la historia no es que el protagonista sea Gedeón. El protagonista es Dios utilizando a un hombre como Gedeón para liberar al pueblo. Porque Gedeón no tenía las capacidades. Él no podía, pero Dios sí podía a través de él. ¿Y qué tanto nosotros hemos entendido el papel de Dios en nuestra historia? ¿Qué tanto nosotros hemos creído en ese Dios que a pesar de nuestras inseguridades, a pesar de nuestro miedo, a pesar de que realmente no sabemos cómo, Dios nos decide utilizar a nosotros? ¿Qué tanto nosotros conocemos a ese Dios? El día de hoy quiero que ustedes se queden con ese Dios que utiliza a cualquiera, independientemente de las habilidades, independientemente de la familia, independientemente de lo que sea esa persona, de su pasado. Dios lo utiliza. No debemos dudar más de Dios. No está mal llegar y decir, bueno, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo lo hago? No está mal, pero está mal quedarnos y enfrascarnos en esa misma posición. No hacer nada temiendo a lo que pueda suceder, sabiendo que Dios ya dijo que iba a suceder. Está mal nosotros quedarnos ahí encasillados. Está mal nosotros quedarnos como, no, yo no puedo. No, Señor, tengo miedo. No, Señor, yo no soy tú te equivocaste. Yo no soy la persona indicada. Está mal nosotros seguir ahí. Eso es lo que está mal. Pero nosotros entonces debemos confiar en Dios, seguir adelante, confiar en las capacidades que nos has dado, que puede que no las veamos, como hoy no, pero no, yo no veo nada, pero Dios lo va a utilizar, Dios los va a formar, Dios va, esto puede que suene muy charo, pero Dios los va a empoderar para su obra, Dios los va a utilizar, o sea, no tengan miedo. Y un ejemplo así rápido para terminar y orar. Creo que muchas veces nosotros somos como Gedeón a la hora de hablarle a alguien, al predicarle a alguien. A veces nosotros sentimos en nuestro corazón hablarle a una persona. Sentimos como, ay no, háblale a esa persona. Y nosotros somos como Gedeón, bueno, Señor, si esa persona se sienta a mi lado, yo le hablo. Y el Señor lo hace, la sienta al lado de uno y uno ahí como, ay no. Señor, que esa persona me pregunte buenos días y yo le hablo. Y la persona pregunta buenos días. Y nosotros como, buenos días, Señor, ay, qué miedo. Y luego otra vez, Señor, que me pregunte la hora y ahí yo le meto, ahí sí le predico. Y ¿saben qué es gracioso? De que Dios, como les decía, Dios siendo todo grande, todo poderoso, Él tiene misericordia y de verdad hace que esas personas se le acerquen a uno, le pregunten buenos días, le pregunten la hora y pone el camino para hacerlo. ¿Por qué dudamos nosotros? ¿Por qué dudamos si tenemos miedo de presentarle el evangelio a esas personas? ¿Por qué tenemos miedo? ¿En qué falta en nosotros? ¿Por qué no hemos creído en Dios y no creemos que Él nos puede utilizar para ayudar a esa persona? ¿Por qué no creemos que nosotros tenemos una palabra que pueda ayudar a esa persona? ¿Por qué? ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿En qué Dios creemos? ¿En uno que puede liberar
con un solo hombre años de opresión? ¿En qué Dios creemos? ¿En qué Dios creen ustedes? Pues yo creo en ese Dios que utilizó a Gedeón, que lo utilizó independientemente de su miedo, de sus inseguridades. Y puedo decir que yo soy un miedoso como Gedeón, pero que Dios me decide utilizar independientemente de quién soy. Y Él se glorificará por medio de mí. No sé cómo, pero lo hará, y lo hará por medio de la vida de ustedes. Y bueno, y bueno, pongamos este tiempo ya en las manos del Señor. Esto que Dios nos ha dicho, que nos ayude a entenderlo, no solamente a quedarlo en nuestra mente, sino a ponerlo en práctica, a pensar quién es Dios y por qué me ha elegido a mí, de qué me ha capacitado, en qué lugares me está poniendo, qué debo hacer yo. Señor, Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, yo no sé quién soy a veces. Me da miedo, me da inseguridad. A veces me pregunto, Señor, ¿yo por qué estoy acá? ¿De qué voy a vivir? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Señor, ¿por qué me has puesto en este camino? Pero tú me dices, yo te utilizaré. Yo te utilizaré. Yo te he escogido. Yo te voy a utilizar. Confía en mí. Entrégame esos miedos, esas inseguridades, esas cosas que realmente te hacen no actuar. Confía en mí. Señor, tú eres demasiado lindo para usarme a mí, una persona como yo, pecadora, una persona que falla todos los días, que se equivoca, que es grosera, que a veces es altanera, terca, que a veces tiene miedo constantemente. Señor, gracias porque tú decides utilizarme a mí. Gracias porque tú me estás utilizando a mí. A cada uno de los que está aquí, tú los estás utilizando. Tú los estás poniendo en el lugar indicado, Señor, para servirte. Señor, utilízalos. Quítales esa venda que no les deja ver, Señor, lo que realmente tú tienes para ellos. Ayúdalos, Señor, en su caminar. Guíalos, Señor. Guárdalos. Y ayúdanos a reconocer que somos como Gedeón. Siempre, Señor, siempre vivimos del miedo, pero queremos confiar en ti. Queremos realmente recibir esa afirmación que tú nos das, Señor, y confiar de todo corazón a ti. Confío en ti, Señor. Confío en lo que harás en mí, en lo que harás por medio de mí. Tú eres grande, Señor. Ayúdame, Señor, a glorificarte por medio de lo que haga. Amén.